recordamos, no dentro de estas cuatro paredes, sino las relaciones cristianas que tenemos entre el cuerpo de Cristo, entre la comunidad cristiana que es la iglesia, entre los creyentes, ¿ok? Y pues evidentemente dentro de esas relaciones, pues nos va a tocar hablar hoy acerca de lo que significa ejercer autoridad, estar bajo autoridad, estar sujetos, ¿no? Someternos a la autoridad. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez esta terminología, pero me gustaría pues preguntarte, ¿no? Para comenzar, ¿qué definirías tú por estar bajo autoridad, estar sujeto a la autoridad? ¿Cómo lo definirías? Así, con tus palabras. En el ámbito cristiano. Eso de estar bajo autoridad, estar bajo cobertura, ¿no? Hay nuestro lenguaje, ¿no? Cristiano que usamos, ¿verdad? Esta persona no está bajo autoridad, no está bajo cobertura, ¿no? ¿Eso cómo es? Para mí, estar bajo autoridad, vivir bajo autoridad del Señor y después es una guerra por autoridad a partir de las leyes, ¿no? Porque la Biblia mismo dice que nosotros estamos bajo autoridad, porque primero respetan a los pastores, entonces tenemos que orar por ellos y también no es que haya una jerarquía, pero Dios, el pastor, y tengo que hacer caso, de que el pastor también sea recto, ¿no? Limpio, ¿no? No vale ser porque pastor, porque hay pastores y pastores, Claro. así. Y entonces, que la iglesia, si los hermanos no están bajo una cobertura de Dios y del pastor, tenemos que seguir a Cristo y ese pastor nos conduce a aquí andamos como era mejor, ¿no? Ok. Entonces, pregunto esto, ¿no? Para que pensemos un poco, porque es verdad, ¿no? Hay que someterse, por supuesto, a Cristo y también a las autoridades que Dios ha puesto al pastor, ¿no? Por ejemplo, decía Johanna. Pero ¿eso significa hacer caso al pastor en todo? ¿En todo lo que diga el pastor? Depende, ¿verdad? Depende. Claro, pues, como dice Salvador, se le va la olla, ¿no? Pues venga, hay que hacer, porque como hay que estar bajo autoridad. El pastor lo entiende, el pastor está haciendo bajo la mano, si no camino levando en el camino de Señor, yo no puedo estar bajo la autoridad del pastor que está llevando para. Muy bien. Entonces, es importante esto, ¿sabes? Porque es un tema importante porque necesitamos entender bien qué significa esto. Y la verdad que hay extremos, ¿no? Hay extremos, hay abusos de autoridad también. Hay personas que entienden el estar sujeto a la autoridad, aunque quizá la otra persona que está no se lo pida, pero hacer caso en todo, en cualquier decisión que tiene que tomar, no tener criterio propio, todo lo que diga el pastor, pues eso es y ya está. Y está bien escuchar consejos, es bueno, es bíblico el buscar el consejo, pero también pues tenemos que saber, ¿no? A qué se refiere esto. Por eso hoy vamos a hablar, ¿vale? De lo que implica estar bajo autoridad, porque la Biblia también habla de estar bajo autoridad en muchas áreas, ¿no? Habla de obedecer a las autoridades terrenales, habla de sujetarse, como ha dicho Johanna, por ejemplo, a los pastores, habla de la sujeción dentro de la familia, los padres, los hijos a los padres, en el matrimonio, ¿verdad? También nos habla de esto. Habla de estar sujetos unos a otros, ¿no? Aunque no seas pastor, estar sujetos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a mencionar un poquito acerca de esto, ¿vale? Lo que una cosa sí es importante y es que la vida cristiana, una vez que uno viene al Señor, una vez que hemos conocido a Dios, que formamos parte de la iglesia, de la familia cristiana, los principios de Dios son contrarios a una mente de individualismo, independentismo, ¿verdad? O sea, ¿por qué digo esto? Porque siempre la palabra de Dios nos va a llevar a una convivencia en comunidad, a entender que somos una familia. Mira, principios como cuando un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Cuando uno se alegra, todos nos alegramos con él. El cuidar los unos a los otros, el preferirnos en honra los unos a los otros, que de eso hemos hablado muchas veces, ¿verdad? De todos estos mandatos que aparecen de unos hacia otros, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de hacerle bien a todo el mundo y sobre todo a los de la familia de la fe, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, las relaciones dentro de la iglesia
son contrarias a una mentalidad egoísta, individualista. Entonces va a haber relación. Y quiero leerte Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 11, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque pues se entiende bastante bien, está bastante claro. Y las relaciones dentro de la iglesia deben caracterizarse por un espíritu de sumisión unos a otros, ¿vale? Esta palabra, como que a veces sumisión parece humillado ahí, ¿no? Como que alguien te está pisando. No, 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 mira, no tiene que ver con esto. La Biblia habla de someternos unos a otros, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con que otra persona me humilla a mí, ¿no? Sino que tiene que ver con la naturaleza de las relaciones que debemos tener los unos con los otros. Y aquí el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 hasta el 11, está hablando esto. Y se está dirigiendo como a los ancianos, a los pastores de la iglesia, pero dice algunas cosas bastante interesantes. Dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos de la iglesia, de las iglesias, ¿no? O bien los pastores, las personas que estaban pastoreando en la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. O sea, él está hablando desde que él también tiene esta experiencia y dice, y yo también voy a participar de su gloria cuando él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, lego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Versículo 3, importante. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Mira, estas palabras son las que les leí a este matrimonio en Ecuador, ¿no? que recién pues he estado ahí, hemos estado orando por ellos, que son los que están pastoreando. Concretamente les leí estos versículos. Versículo 4 dice, así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno, o sea, van a recibir su recompensa. Ahora dice versículo 5, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, todos, ¿vale? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Date cuenta, en estos versículos está hablando, primero se dirige a los ancianos o pastores, ¿vale? Y les dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre otros. ¿De qué autoridad, a qué autoridad se está refiriendo? ¿Autoridad para qué? ¿Vale? Esto es importante que lo pensemos. ¿Para qué le da Dios autoridad? Porque estamos hablando de una autoridad delegada, ¿verdad? ¿Para qué tienen autoridad estos que están sobre el rebaño? Les llama ancianos, pastores, ¿vale? Son sinónimos. Les dice, no abusen de esa autoridad, de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino más bien guíenlos con su buen ejemplo. ¿Qué autoridad le da Dios a las personas que están guiando a los demás? Les da autoridad precisamente para eso, para guiar, para aconsejar, para enseñar, para instruir, ¿verdad?
pero no significa autoridad para dar órdenes, para mandar lo que tienes que hacer con tu vida, lo que no tienes que hacer, ¿verdad? O sea, damos el consejo que viene de parte de Dios, por eso es importante, porque la autoridad que uno tiene o que otro puede tener, ¿verdad? Es para enseñar e instruir lo que viene de parte de Dios, no mi propio criterio, no mis propias ideas, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces le dice, no abuses de esa autoridad, no abuses de la autoridad que tienes sobre los que están a tu cargo. Luego le dice también a los más jóvenes, dice, sométanse, ¿no? Acepten la autoridad de los ancianos, acepten esa autoridad delegada de parte de Dios. Y luego dice, para todos, vístanse de humildad en su trato unos con otros. Porque necesitamos humildad. ¿Para qué? Para yo reconocer que, yo qué sé, si lo que me está diciendo Kaylin es lo que dice la palabra de Dios, yo tengo que sujetarme a eso. O sea, no porque lo dice Kaylin, bueno, como Kaylin me cae bien, ahí sí le acepto. Si me lo dice otra persona, me pongo bravo. No, ¿verdad? Sino simplemente porque está hablando de parte de Dios, está diciendo lo que Dios dice. Y es importante que nos sujetemos unos a otros en estas cosas, ¿vale? Ese es el concepto de estar sujetos, de estar sumisos con humildad unos a otros. Ahora, la iglesia es una comunidad que está bajo autoridad. Esto tenemos que entenderlo. Mira, si tú y yo formamos parte de un pueblo que está comprometido con Jesucristo, que hemos dicho, Jesús, te sigo, te sirvo, Jesús, tú eres mi Salvador, pero también eres mi Señor, ¿no? Que es lo que solemos decir, estar bajo el señorío de Cristo. Debemos entender que nos sujetamos a Cristo y tenemos una relación con Él, pero también tenemos una relación los unos con los otros. O sea, lo que no cabe en la cosmovisión bíblica es pensar que, no, yo le voy a hacer caso al Señor. Ahí si el Señor me dice, si el Señor me habla, ahí sí, yo le voy a hacer caso al Señor. No, pero los unos con los otros no. Yo quiero tener una relación con Jesús, pero no quiero tener una relación con el resto de personas que forman parte de la familia del Señor. Eso no tiene cabida en la idea que nos transmite la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, la comunidad cristiana se sujeta a Cristo como el cuerpo se sujeta a la cabeza. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Está hablando, ¿no?, de que Cristo es la cabeza. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses 1:18. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. No podemos tener relación con la cabeza sin tenerla con su cuerpo, sin tener relación unos con otros, ¿vale? Por eso, ¿sabes una cosa? Pensar que yo voy a vivir la vida cristiana simplemente asistiendo a reuniones porque de esa manera cumplo con Jesús, no es suficiente. Mira, la vida cristiana demanda de nosotros una relación estrecha entre nosotros, de que nos tratemos realmente como familia, como hermanos. Y ¿sabes qué? La relación hay que cultivarla, hay que alimentarla, ¿vale? Por eso, cafecito, unos churritos que pegan mucho ahora, ¿verdad? Con el frío, unos churritos con chocolate, yo qué sé, tener relación. A veces nos hemos conformado con decir, vengo rápido a la reunión, de esa manera yo cumplo con Jesús, pero luego, fuera de eso, yo no tengo tiempo para relación. Se entiende perfectamente que algunos por motivos de trabajo, por circunstancias personales, no estamos diciendo que no se atiendan otras cosas, pero lo que quiero decir que en nuestra mente, en nuestro corazón tiene que estar el deseo y la intención de decir, quiero tener una relación estrecha con mis hermanos. Mira, algo importante, el gobierno o la autoridad de la iglesia es un gobierno teocrático. ¿Qué significa esto? Teo, que es Dios, ¿no?
Teocrático. No democrático, ¿vale? Porque teocrático es que el poder reside en ¿quién? En Dios. Democrático es que el poder reside en ¿quién? En el pueblo. Entonces, en la iglesia no nos manejamos como una democracia. A ver, ¿qué dice la mayoría? Bueno, a veces votamos para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa así que quizá no sea tan relevante. Pero nosotros no ponemos a votación, a criterio, los principios de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo que dice la palabra de Dios, esta es la máxima autoridad. En la iglesia la máxima autoridad es esta. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros en algún momento, entre tú y yo, entre cualquiera de nosotros, da igual, entre cualquier persona, hay una diferencia, hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir juntos a la palabra de Dios y decir, caramba, ¿qué principio es el que tenemos que aplicar aquí, en esta situación? Hay una diferencia, hay una discusión, hay un resentimiento. ¿Qué pasa, verdad? Pasa, ¿no? Y seguirá pasando, porque somos humanos, somos imperfectos. Entonces, en esta situación, al fin y al cabo, no es si Pepito tiene la razón y Manolito no la tiene, ¿no? No estoy haciendo alusión ni a Manolito ni a Pepito que no está aquí, ¿verdad? ¿No? Es un decir. Pero no se trata de quién tiene la razón, sino al final, en esta situación, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué se debe hacer? ¿Vale? Eso es muy importante. Y también Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, aunque hemos hablado antes de los ancianos, y ya hablamos en una ocasión del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? De que hay funciones en cuanto al liderazgo, por decirlo de alguna manera, que son quizá más itinerantes y que luego pues hay un liderazgo local, ¿no? Pero lo que quiero transmitir con Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16, es que hay una autoridad delegada de parte de Dios, ¿vale? Y repito, la autoridad que Dios delega sobre ciertas personas que tienen ciertos dones, funciones, habilidades, no es para imponer yo mi propio punto de vista, sino que es que Dios delega funciones, dones sobre personas para que se haga su voluntad, ¿verdad? Con ese propósito. Y mira, dice Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de hacer madurar a los santos para la obra del ministerio, para esa obra de servicio que todos tenemos que llevar a cabo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la clave, ese es el punto. No simplemente, bueno, para que se haga lo que yo diga, para que se lleve a cabo mi proyecto, porque quizá cada uno tenemos ideas, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino la autoridad delegada es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños, como personas inmaduras, fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, o sea, de aquí para allá sin saber lo que creemos, ahora dicen esto y voy para allá, ahora dicen, no, teniendo claro qué dice la palabra de Dios, dice por estratagemas o engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien encajado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada hermano resulta beneficiado al sujetarse al cuerpo, no solamente a la cabeza, al cuerpo. O sea, cada uno de nosotros resultamos beneficiados ¿de qué manera? Mira, recibimos aquí, hemos leído nutrición, crecimiento espiritual. ¿Cómo recibimos crecimiento espiritual? Pues mira, a través de la enseñanza, de la instrucción de la palabra, a través de los testimonios, el ejemplo que cada uno nos damos el uno al otro, a través a veces de amonestaciones, ¿no? Amonestaciones, exhortaciones
como un poquito de tirones de oreja. Mira, tú necesitas, yo no sé, yo sí lo necesito. Tú necesitas tener personas que de vez en cuando te digan, oye, ¿qué pasa? O sea, no que venga ahí a regañarte, ¿no? Ni a decirte no sé qué cosa, pero como que de vez en cuando te pegue un tironcillo de oreja, ¿verdad? O que te coja ahí de la trencita, de la coletilla y te diga, oye, Camila, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que veo que te está, ¿no? Dispersando. Entonces, yo lo necesito y seguramente tú también. Entonces, ahí recibimos nosotros crecimiento. También, mira, protección. ¿Protección en qué sentido? No como algo místico, pero mira, la verdad, tú sabes lo que es saber que estamos orando los unos por los otros. Saber que tú puedes encontrar un consejo cuando lo necesitas. Saber que hay alguien que está velando por ti. Saber que, mira, yo puedo ver lo que tengo delante, pero no me puedo ver lo que tengo en las espaldas, ¿me entiendes? Yo puedo tener defectos, debilidades, cosas que no me doy cuenta y tú las vas a ver. ¿Tú sabes la bendición que es eso? Eso se llama cobertura espiritual. ¿Entiendes? Y cuando hablamos de cobertura espiritual, repito y hago énfasis en esto, no hablamos solo de sujétate al pastor, cobertura de los unos con los otros. O sea, de saber que tenemos una familia que nos cubrimos las espaldas unos a otros. Cubrir no es encubrir. Encubrir es ocultar, no decir, no, que nos cubrimos unos a otros. Que hay alguien velando por ti, que hay alguien que se preocupa de ti, que hay alguien que te va a decir con sinceridad y con amor, oye hermano, hermana, esto está pasando, ¿vale? Entonces eso es cobertura espiritual. Vamos a recibir formación. Y también, ¿sabes qué? En la familia de Dios, en la iglesia, vamos a encontrar también un sentido de pertenencia, que es tremendamente importante. A veces, no todos hemos tenido la suerte de encontrar sentido de pertenencia quizá en un hogar físico, natural. No todos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones la familia de Dios es una familia que es sana, que nos da ese sentido de pertenencia. Entonces, como estaba diciendo, el propósito de la autoridad es un medio. O sea, no es un fin en sí mismo, decir, bueno, pues ahora yo tengo autoridad y ya está, ya ese es el propósito. No. Sino que el propósito es ayudar a los demás. Si Dios delega autoridad en ti por tus dones, por tus talentos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos, ¿no? Aquí no hay nadie que no tenga un don de parte de Dios, un talento, una habilidad, una gracia especial. Todos hemos recibido algo de Dios. Ok, pues eso que te ha sido delegado no es un fin en sí mismo, no es para que nos sintamos bien. Pues mira lo que he recibido yo de parte de Dios, sino con el propósito de ayudar al desarrollo y la formación de otros para la edificación, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Debemos ejercer autoridad con un espíritu de servicio y no de señorío, ¿no? Ya poníamos el ejemplo, Jesús cerca de la última cena, ¿verdad? Él cogió, se puso de rodillas, lavó los pies de sus discípulos y él dijo, mira, sabéis que la gente, las autoridades de las naciones ejercen señorío, ¿no? Usan su autoridad para mandar, para dar órdenes, pero no va a ser así entre vosotros, ¿vale? Sino que más bien vosotros estáis viendo mi ejemplo y este ejemplo os doy de lavaros los pies, siendo yo Señor y Maestro, dice, para que vosotros también hagáis lo mismo. Y que el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea el servidor de todos. Entonces esto es importante, porque en muchas ocasiones, pues puede pasar esto. Y a veces no, como que también esto puede ser una prueba de cómo está nuestra vida. Cuando se te da autoridad, o cuando se me da mi autoridad, ¿qué hago? A mí, Daniel, ¿no? El fundador de nuestro ministerio, él siempre nos dice, mira, ¿sabes qué? Funcionamos como espejos. Tú, para ver a una persona, dice, de cómo está su carácter y tal, piensa y observa cómo se comporta con los que están por arriba, cuando eso de por arriba no es que mejor o peor, ¿no? Sino una persona que está en autoridad, ¿cómo me relaciono yo, por ejemplo, con mi pastor? Soy rebelde, me sujeto, tengo una buena relación.
¿Qué hago? ¿Cómo me sujeto a la persona que está en autoridad? ¿Cómo me relaciono con los que yo considero que están al mismo nivel? Igual respetando, con una relación humilde, de sujetos unos a otros, o compitiendo con el que tengo al lado, haciendo comparaciones, o sintiéndome acomplejado. ¿Y cómo actúo yo cuando me ponen en autoridad sobre alguien? ¿Intento ayudarle a crecer o estoy dándole órdenes ahí, ¿no? Y ahora soy yo el que manda, ahora me tiene que hacer caso, ¿verdad? Pues parece chistoso, pero en ocasiones ahí se ve, ¿no? Decimos, se nos ve el plumero, ¿verdad? De cómo está nuestra vida, de qué debilidades, de qué carencias hay. ¿Por qué? Porque es verdad que vamos a vernos reflejados en cómo nos relacionamos con los diferentes tipos de personas en los diferentes niveles de autoridad, ¿verdad? Y esto es algo tremendamente importante. Entonces, mira, el propósito es servirnos unos a otros. Hemos entendido y hemos repetido que la autoridad delegada por Cristo implica también vivir en el temor de Dios, con respeto a Dios, con un espíritu humilde, siempre con amor. Mira, cuando nosotros tenemos que ejercer autoridad, hablar con alguna persona, enseñar, formar, aconsejar, siempre con un espíritu de amor. Porque la autoridad que proviene de Dios es una autoridad con amor, no con imposición ni porque, no, pues esto es así y punto porque yo lo digo. Entonces, esto es tremendamente importante. La autoridad no se impone, se reconoce. O sea, no es que uno llega, da igual el título que tengas y porque yo soy, entonces impongo mi autoridad. La autoridad se reconoce. O sea, las otras personas, viendo el Espíritu de Cristo en ti, dicen, yo me sujeto, yo hago caso al consejo de esta persona. Yo veo que esta persona tiene al Señor, que tiene una autoridad delegada de parte del Señor. ¿Vale? Entonces no podemos imponer autoridad. No como un derecho, es que yo tengo derecho a que me hagan caso, ¿no? Que yo soy el pastor y aquí tengo derecho a que la gente me haga caso y que haga lo que yo diga, ¿no? No funciona de esta manera, ¿vale? Y también, pues, nuestra autoridad, como ya hemos dicho, debe reflejar el carácter de Dios. Acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 4 al 9. Aquí tenemos un ejemplo para que veas, si Dios mismo no impone su autoridad, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Mira, Primera de Samuel capítulo 8, versículo del 4 al 9. Primera de Samuel capítulo 8, versículo del 4 al 9 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, tus hijos están medio desviados. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Mira qué escena. O sea, el pueblo, la persona que estaba en autoridad era Samuel, profeta y juez de Israel, pero resulta que el pueblo pues se pone de acuerdo y dice, mira, ¿sabes qué? No queremos, bueno, tú ya eres mayorcito, tus hijos no estamos muy de acuerdo con su comportamiento, ya no queremos que haya ni más sucesiones de parte tuya, ni queremos estar bajo la autoridad, más bien queremos tener un rey, como tienen todas las naciones. Y entonces, claro, eso le choca a Samuel porque era la persona que Dios había puesto, pero Samuel al hablar con Dios, ¿qué hace Dios? Mira, si ellos no quieren, dile cuáles van a ser las consecuencias, pero está bien. Entonces vamos a poner un rey. Y ahí empezó el rey Saúl, ¿verdad? Primer rey.
y advierte de las consecuencias, pero ¿sabes qué? Si Dios mismo actúa de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para imponer autoridad? ¿Vale? Y vamos a ver en muchos pasajes, ¿no? Cómo Dios, Dios tiene toda la autoridad para hacer lo que a Él le parezca. Pero en la relación con el ser humano, ¿no? Vas a ver que Dios no viene imponiendo, sino que da opciones, cada opción tiene sus consecuencias, pero esto es importante que entendamos que este es el carácter de Dios. Y ¿sabes una cosa? El reconocimiento de la autoridad espiritual en otras personas, ¿sabes de dónde surge? Cuando nosotros tenemos relación. Tenemos relación y entonces nos conocemos. Vamos conociendo el testimonio de cada uno de nosotros. Porque, mira, yo no pretendo que tú te sujetes a las cosas que yo diga simplemente porque soy el pastor David, sino yo espero que tú me conozcas y juzgues por ti mismo si tiene sentido, ¿verdad? Si lo que hablo me lo invento o soy injusto, y entonces en base a eso que tú tomes la decisión de sujetarte o no. Pero eso no solamente se aplica al pastor, sino los unos con los otros. Si en la relación que tenemos unos con otros entre hermanos dice, caramba, esta persona, esta hermana, este hermano, conozco su testimonio, conozco su integridad, que intenta vivir lo que enseña. Yo quiero hacer caso de los consejos que me dé esa persona. Ahora, vas a dudar un poco, vas a cuestionar un poco a personas como que es un poco incoherente, ¿no? Como que el estilo de vida que lleva no es lo que enseña o lo que pretende que otros hagan, ¿no? Entonces eso te va a poner en duda, te va a poner como con las orejas, con las antenitas en alerta, ¿verdad? Va a decir, uy, 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 ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, por eso es importante el respeto, si podemos usar esta palabra, o la sujeción, va a venir con la relación también, ¿vale? Eso es importante. ¿Y cuál serían, para ir terminando, los frutos de estar sujetos los unos a los otros, ¿vale? No solamente a la autoridad delegada, sino los unos a los otros. Pues mira, cuando tenemos este ambiente de sujetarnos unos a otros en humildad, va a haber paz, va a haber paz, va a haber orden, armonía en el cuerpo de Cristo. Como ya hemos dicho, va a haber edificación y formación, o sea, va a haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Va a ocurrir esto. Va a haber unidad, va a haber salud dentro de la iglesia, espiritual, física incluso, y va a haber esta cobertura espiritual sobre nuestras vidas. Y esto es tremendamente importante. Mira, en el momento que uno anda por ahí descabezado, ¿no? Cuando decimos descabezado es una expresión que solemos usar, pero no estoy hablando solamente de no hacer caso a lo que diga el pastor. Haciendo lo que a mí me parece, sin buscar el consejo unos a otros, ¿no? Sin tener temor de Dios, nos estamos exponiendo a consecuencias en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántas veces a ti te ha pasado de que alguien venga a pedirte consejo y después ve que hace lo que le parece y la famosa frase, te lo dije, el dedito, ¿verdad? Te lo dije. Qué pena, ¿verdad? Qué pena cuando hay personas que tú observas cómo su vida se destruye o cómo su familia se desintegra por no buscar o por no hacer caso al consejo que viene de Dios, ¿verdad? Y a veces tú vas a ver situaciones y vas a tener amistades o relaciones que tú sabes qué consejo hay que darle a esa persona, porque conoces los principios de Dios. Y vas a decir, qué pena, qué tristeza. Pues cuando estamos bajo cobertura, sujetos los unos a los otros, a la autoridad que viene de parte de Dios, pues vamos a tener esa protección sobre nuestras vidas. ¿Qué implica, con esto cierro, el abuso de autoridad? ¿Qué sería abuso de autoridad? Pues mira, lo hemos ido mencionando, pero lo que no podemos es dar orientación según mi criterio, ¿no? De manera arbitraria, lo que a mí me parezca. Tenemos que ser temerosos de Dios a la hora de aconsejar. Yo no puedo aconsejar a una persona porque a mí me parece que. O sea, si yo no tengo claro, esto lo aprendí de Manuel, de mi pastor. Manuel, muchas veces, claro,
yo al principio, pues yo creo que muchos hemos pensado esto, ¿no? Que el pastor pues tiene la lámpara mágica de Aladino, ¿verdad? Y que vamos y entonces ahí tiene respuestas para todo o que tiene la bola de cristal. Y la verdad es que no siempre tenemos respuestas para ciertas cosas. O sea, a ver, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me caso con esta o con esta? Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy o me quedo? ¿Cojo este trabajo o lo rechazo? Pues la verdad que no siempre el pastor ni entre los hermanos no vamos a tener respuesta. Y sabes una cosa, si yo no tengo la respuesta o no tengo el principio que aconsejarte, porque a veces, a ver, con quién te vas a casar lo tendrás que decidir tú, ¿no? Pues no te voy a decir yo con quién te tienes que casar. Pero lo que me quiero referir, cuando uno no lo tiene claro, pues lo mejor es decir, mira, ¿sabes qué? Pues no lo tengo claro, pero lo que sí podemos hacer es orar juntos. ¿Qué te parece? Y buscar la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. Habrá veces que está muy claro el principio que hay que aplicar, el mandamiento que hay que obedecer, pero otras veces puede ser que es que parece dos opciones que las dos parece que son buenas, ¿no? Que parece que las dos como que pintan bien. Y ahí es donde tenemos que decir, bueno, Señor, vamos a buscar tu voluntad. Entonces, lo que no podemos hacer es dando orientación arbitraria, tampoco exigir caprichos personales, ¿vale? De, no, esto porque a mí me parece que, porque yo quiero que sea así, ni tampoco hacer demandas de otras personas que sean inapropiadas y, por último, tampoco querer imponer mi propia personalidad sobre la vida de otras personas, ¿vale? Porque mira, una cosa es lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, pero sí es verdad que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad, tenemos nuestro temperamento. Y pues yo qué sé, por ejemplo, yo siempre hablo mucho con mi esposa, con Diana, ¿no? Ella es muy lanzada, muy impulsiva, es buenísima para las relaciones de hacer contacto, de hacer nuevas amistades. Ella le escribe enseguida a cualquier persona, ella se hace amiga, ¿no? Y yo no. Yo no. Entonces, claro, yo a veces digo, Diana, pero es que yo no soy tú. O sea, la has escrito a no sé quién y la has dicho, no, mira, es que yo no soy tanto de así, ¿vale? Eso no significa que está mal, ¿verdad? Entonces, lo que no podemos hacer, ¿no? Y esa es una conversación que hemos tenido en muchas ocasiones, pretender que todos los demás tienen que hacer como yo lo haría. Lo que sí que todos debemos estar sujetos a la palabra de Dios, eso sí, ¿verdad? Pero no que todo el mundo actúe en base a mi personalidad, eso no, ¿ok? Así que la autoridad, y te invito a ponerte de pie, siempre debe ser ejercida en un contexto de comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, es bueno que siempre tengamos otras personas, por ejemplo, vale, yo estoy pastoreando esta congregación, pero yo también tengo quien me pastorea a mí, o sea, yo también rindo cuentas. Y eso es muy importante. Yo, ahora que estuve en Ecuador, le dije a los hermanos, bueno, estaban ahí Cristian y Katia, ¿no? Los que están pastoreando. Mira, según la Biblia, una cosa importante, bueno, ellos no toman decisiones así a voleo, ¿no? Sino que las decisiones que toman, pues las toman con el temor de Dios y tal. Si tú tienes un problema con ellos, ¿quién es la primera persona con quien tienes que hablar? ¿Conmigo, que estoy en España? No. ¿Con los hermanos ahí haciendo chismes? No. Si tú tienes un problema con ellos, las primeras personas con quien tienes que hablar es con ellos, ¿vale? Si tú te das cuenta de que Cristian y Katia no aceptan, no entienden, no lo ven, y resulta que eso está pasando con más personas, entonces, entre algunos, venir y hablar. Si ya no hacen caso y no entienden, ahí sí, una llamadita, un WhatsApp. Digo, ¿sabes qué? Yo tampoco tomo decisiones por mi propio criterio. Digo, yo todo lo que hago lo consulto con mi pastor. Pero no es porque, bueno, entonces este es más grande que el otro y el otro más grande y el otro más grande, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta Abraham? No, no estamos hablando de eso, sino que es bueno cuando uno toma decisiones, oye, ¿qué opinas de esto, no? O incluso a veces, si yo voy a tomar una decisión, yo os consulto a vosotros. Oye, ¿qué os parece esto, hermano? Estoy pensando, cuando es algo que está súper claro, pues está súper claro, ¿verdad? Pero mira, que la autoridad se ejerza en comunidad. Eso es muy importante.
Es peligroso una persona que es al final la que decide todo, la que hace todo. Eso es un poco peligroso, porque como personas podemos fallar, podemos equivocarnos. Y no siempre mi criterio es el criterio de Dios. Entonces, siempre es importante tener esta actitud de estar sujetos unos a otros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres la autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Esto anhelamos, esto deseamos, Señor. Dios mío, y gracias que has delegado autoridad sobre cada uno de nosotros en diferentes funciones, en diferentes medidas, Señor. Dios mío, ayúdanos a respetar la autoridad que viene de ti. Ayúdanos a respetarnos y a sujetarnos los unos a los otros con temor, con respeto hacia ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a entender la importante que es tener relación unos con otros, sujetos los unos a los otros, porque esto guarda, edifica nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por las personas que pones a nuestro alrededor, Dios mío, que incluso pueden exhortarnos, Señor, cuando algo no anda bien, Señor, en nuestras vidas y nosotros no lo estamos viendo, Señor. Gracias, Señor, por la familia en la que nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar siempre con reverencia a ti, representándote a ti, que cuando hablemos algo que viene de parte tuya lo hagamos con amor, con el espíritu correcto, Señor, como tú lo hiciste con tus discípulos, Señor. Que todo lo que hagamos sea no para satisfacer nuestras propias necesidades o criterios, Señor, sino que sea para edificar, Señor, para bendecir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.